Saludos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saluda a su amigo Jorge Bonilla en este tu espacio Notiface Express, el día con los mejores de información que les tenemos. En una reciente entrevista con unos colegas y medios amigos de información, el señor primer mandatario, muy recordado en el Ecuador, el señor Rafael Correa, hace unos cuestionamientos bastante fuertes y revela netamente que ha tenido conversaciones con el señor Lazo, en la cual prácticamente le llamaba a rogar, a pedirle ayuda para poder aprobar sus proyectos en la asamblea y muchas otras cositas más. El señor Correa también revela que aprovechó esa oportunidad para ponerlo en su sitio porque es un mentiroso, un vulgar y además que solamente miente. Acompáñanos a este video, por favor, es muy importante que suscribas al canal de YouTube, que nos dejes tu buen like, que actives la campanita, que te suscribas en todos otros medios oficiales. Recuerda, Radio Face, un medio del pueblo, siempre para informarte. Y con esto arrancamos. Al señor Correa se le cuestionó algunas cosas, pero vemos que en esta entrevista se destapa y habla sobre la policía, sobre la coyuntura y sobre muchas otras cosas más. Es un poco extensa, pero te invito a que la veas hasta el final porque revela unos datos bastante interesantes. Con estas novedades, la verdad, no me quiero enrollar más y pasemos a ver la nota del señor Correa. Por favor, suscríbete, quiero tu like. Veamos la nota. En todo caso, lo de la degradación de la policía, al igual que el incremento de violencia general y en particular el femicidio, es consecuencia de la decadencia del país hace 5 años. Por hundir una era, no le importó hundir la patria, hay que tomar la consecuencia. A la Policía Nacional, para empezar, tiene que controlar un civil, eso es signo de democracia, pero es más eficiencia, es transparencia, porque si pone un ex general o un ex oficial, va a tener espíritu de cuerpo, como hemos visto estos últimos días. No hay que generalizar, hay grandes oficiales, la Policía Nacional es una institución respetuosa, respetable, ¿no? Pero es evidente que ha habido espíritu de cuerpo, es evidente que se han manejado muy mal las cosas, es evidente que hay descomposición. Entonces, es un signo democrático, pero además signo de transparencia. Civiles al mando de la fuerza pública, tanto en la policía como ministro del Interior, cuanto en Fuerzas Armadas, ministro de Defensa, porque si no se cae en el espíritu de cuerpo, como hemos visto, insisto, en esta tragedia que hemos vivido. Pero además, esto es consecuencia de un proceso de decadencia, destrucción por el odio impresionante. Por ejemplo, se eliminaron las pruebas de confianza para entrar a la policía. Usted era examinado en sus cuentas, era examinado psicológicamente, era examinado psicológicamente, era examinado con el polígrafo, ¿no? Y con eso no entraba una tercera parte de los postulantes. Eliminaron todo. No tienen ni para gasolina la policía, pero les ofrecieron universidad policial, porque por complacer a la policía por el terror que le tienen a ciertos oficiales mafiosos, Moreno y Lazo han entregado todo. Y vemos las consecuencias, es inconcebible lo que ha pasado. El asesinato de una mujer dentro de una escuela policial, pero además con un oficial que estaba de guardia, había salido a jugar fútbol y regresó a estado etílico y que estaba teniendo relaciones sexuales con una alumna, una cadete. O sea, ¿qué mayor degradación se puede vivir? Pero esto es consecuencia de la destrucción sistemática que hemos tenido los últimos 5 años. La policía es equidad, es dignidad. Cuando usted ve un presidente que va a pedir ayuda hasta para la equidad de género, para el narcotráfico, todas las Naciones Unidas, como mendigo internacional, la gente se les ríe. Les dice, si este payaso actúa de esa forma, pues todo el mundo se desentiende de los problemas, ¿no? Se trata de mentes lúcidas, manos limpias, corazones ardientes por la patria y trabajar sistemáticamente para esa seguridad como nosotros lo hicimos. Convertimos a la policía del Ecuador en una de las mejores de la región. El sistema de justicia, que tanto difamó la prensa. ¿Usted cree que yo tenía una situación que estoy? Si hubiera tenido jueces amigos, no conocía a nadie de la Corte Nacional para empezar esa jueza corrupta Camacho, que nos metió en todos los juicios y declaró inocente a los Isaías y muchos aplaudieron eso por odio a Correa. Entonces, una justicia que ya resolvía casos, dejaron de acumularse, el índice productivo era altísimo. Fiscalía potenciada con laboratorios criminalísticos que resolvían los crímenes, los asesinatos. Hoy se resuelven nuevamente 2 de cada 10 asesinatos. Y el ejemplo de los dirigentes. O sea, usted tiene un dirigente, un político incapaz, irresponsable que, con el perdón de los que nos escuchan, menores de edad, pero es la verdad, decía, qué chucha, y salía tomándose una cerveza. ¿Qué ejemplo le está dando al resto? Eso por un lado, ¿no? Dignidad, justicia social, equidad, combate a la pobreza. No solo se combate la delincuencia con más pistolas para la policía, sino con progreso, que se distribuya equitativamente entre todas y todos. Igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Hoy usted va al registro civil y ya se siente asaltado. Va a los hospitales y no encuentra nada. Todo eso es lo que se llama violencia estructural. Pero además de eso, una institucionalidad, ¿no? El Estado tiene mucho que hacer. Le decía el ejemplo de la policía, pero una institucionalidad para controlar pues, la seguridad ciudadana, para garantizarlo. Tenemos un Ministerio Coordinador de Seguridad, lo destruyó Moreno con el aplauso de cierta prensa y ciertos odiadores. Tenemos el Ministerio del Interior dedicado exclusivamente a la policía, al mando de un civil. Lo juntaron todo con la Secretaría de la Política para que Marapala Romo tenga poder para perseguirlo. Luego fracasaron, lo volvieron a hacer Ministerio del Interior, pero pusieron al mando un ex general y ahí ve usted el espíritu de cuerpo. Destrozaron el Ministerio de Justicia, encargó de las cárceles, ya ve los motines en las cárceles. Destrozaron la escuela de guías, improvisaron y ya ve cómo lloramos lágrimas de sangre. La Policía Nacional tenía un sistema de gestión. Recuerde que dividimos el país entre regiones, zonas, circuitos y en el caso de la policía, hasta subcircuitos. Le asignamos a cada oficial de acuerdo a su rango su circuito teniente, circuito para el capitán y así sucesivamente. Y para poder ascender de grado, tenían que dar resultados, había hasta un tablero de control. Creamos el ECO 911,
sistema integrado más completo y moderno, hasta hace unos años al menos, de América Latina. Dicho sea de paso, Zapata estaba a cargo del ECO 911 y no funciona ni la cámara. Y ese inepto lo ponen ahora de ministro, que además es capitán o teniente coronel. ¿Qué cree que van a hacer caso a los generales de la policía? Pero además, un ex oficial al mando de la policía se va a continuar con lo mismo, la falta de transparencia y el espíritu del cuerpo. Entonces le nombré algunos de los elementos que nos llevaron a ser de los países más violentos de la región, estamos por encima de la media, al segundo país más seguro de la región, e íbamos camino a ser el primero. Hoy nuevamente estamos entre los 3 más violentos de América Latina, vamos a tener el año más violento en nuestra historia, y tenemos una ciudad ecuatoriana entre las 10 más inseguras del mundo. Y nos hablan de Ecuador en el mundo. ¿Quién va a querer venir a Ecuador? ¿Quién va a querer invertir en Ecuador? ¿Quién va a querer visitar Ecuador? Tiene muy bien Carrillo. Burropié de Rom. Dime quién te define y te diré quién eres. O sea, Romo fue la que puso, una criminal como Romo fue la que puso a Carrillo. Y Martín Payares, Aguilar y toda esa gente, pues, de periodistas no tienen nada, son sicarios de tinta, ¿no? A Hitler también lo defiende todavía alguna gente. Depende, pues, si obedeció, si respondió a sus fijaciones, a sus odios, el odio a los judíos, lo van a defender. Pero los que honestamente, sinceramente, buscamos el bien del país, amamos la verdad y amamos a la patria, amábamos poder estar de acuerdo con un tipo como Carrillo, que para lo único que sirvió es para reprimir, por eso lo aplauden algunos, para mantener el status quo. Pero si usted quiere, ya como buen mono me comí la status quo, ¿no? Pero si usted quiere, viendo indicadores, no relatos, datos, un desastre total, pues. O sea, ¿cómo se va a defender un ministro donde todos los indicadores a cargo de él han empeorado, pero drásticamente? Como le decía, vamos a tener el año más violento de la historia del país. ¿Y cómo se puede defender un ministro así? Hay que ser descarado. Esa prensa es capaz de cualquier cosa. Porque por odio a Correa, odian no solo la verdad, odian a su propia patria. No le importa hundir a la patria con tal de hundir a la época de la Revolución Ciudadana. Si nos vuelven a engañar, ya no es culpa de los malvados que nos engañan, sino de nosotros mismos, ¿no? No dijeron lo mismo en 2018, fue la consulta que destruyó a la patria, y todo era para impedirme regresar a mi país, para poner en todo lugar gente que nos persiguiera. ¿Por qué? Porque por primera vez el Estado estuvo liberado de los grupos de poder que lo han controlado de nuestra independencia. Debemos preguntarnos por qué 200 años en su desarrollo, por qué las élites, y extensiones de esas élites son los medios de comunicación, son ciertos estamentos de Fuerzas Armadas, cómplices son ciertas embajadas, son esas élites que nos han dominado 200 años, primera vez, de 2007 al 2017, que no nos gobernaban, al menos de la época alfarista, y que en verdad pues gobernamos para el bien común, y ahí tenemos los resultados. Entonces, tratan de destruir todo lo que construimos, nos han retrasado 20 años, y como le decía, ¿no? Por hundir una época, no les ha importado hundir a la patria. Pero creo que no le contesté la pregunta, ¿me la puede hacer nuevamente, rapidito? Le decía que en esta coyuntura, hasta qué punto la consulta popular, de la forma como está planteándola, que con una consulta se va a resolver la seguridad. Es evidente que es un distractor. Y algunos dicen, siempre es bueno consultar al pueblo. No, son lugares comunes, son cosas que son bonitas, pero no son ciertas. Primero debe ser legal. La consulta del 2018 fue absolutamente ilegal. Sin control constitucional, con leyes retroactivas, atentando derechos humanos, manipulando las preguntas, con unos anexos donde decía mucho más que las propias preguntas. Entonces, no es que siempre es bueno consultar al pueblo, eso es falso. Cuando votaron a de la Bucaram, que es lo peor de la política, como Moreno y Lazo, ¿no? Fue un golpe de Estado. 44 diputados se declararon psiquiatras y lo votaron por loco. O sea, si le decían chino, lo votaban por extranjero. Pusieron un presidente interino que nunca existió una constitución, pero después hicieron una consulta popular para avalar todo y ganaron. Eso no avala nada, eso es trampa, eso es manipular a la gente. Se trata de que sea legal, en un marco preestablecido que se llama Estado de Derecho. Entonces, primero, se requiere legalidad. Segundo, incluso si es legalidad, se requiere legitimidad. Usted no puede tener un gobierno fracasado, donde el problema no son las leyes, no es el número de asambleístas, es el gobierno, es Lazo, continuidad de Moreno, y mandar una consulta para distraer a la gente por el verdadero problema nacional. Entonces, no tiene legitimidad. A un gobierno como el de Lazo se le dice sencillamente no. Pero si usted quiere, analicemos algunas preguntas y verá que son una verdadera burla para el pueblo ecuatoriano. Empatía, ausencia de convicción, esa gente vive en su burbuja. Las libertades, los derechos son solo para ellos. Esto, perdón la expresión que se joda, pues siempre ha sido así. Sabemos hacer una mea culpa, cómo nos dejamos engañar nuevamente. Y por alguien como Lazo, culpable del feriado bancario, mire cómo se enriqueció con la lágrima de nuestros migrantes, negociando certificados de depósito. Cuando ocurrió el terremoto, me estaba en el Vaticano, en un evento que me había invitado el Papa Francisco. Apenas supe del terremoto, me comuniqué con Jorge Glass, regresé enseguida en el lujo socialista del avión, y gracias a las comunicaciones de ese avión, pude hablar con 4 presidentes coordinando la ayuda mientras estaba en vuelo y coordinando también la ayuda en Ecuador, ¿no? Pero esas son las tonterías con que no hay nada, ¿no? Los lujos socialistas, que el lujo socialista sigue utilizándolo, este señor pues sí puede utilizar, en nuestro caso era lujo, como ahora también el número de asambleístas, nadie se engaña, no es el número de asambleístas, no son las leyes del gobierno, y ninguna consulta será válida si no empieza preguntando, ¿quieren que continúe como presidente o no? Todo el resto es engaño. En todo caso, nosotros diseñamos con la Constitución 2008 acertadamente. Antes de mi gobierno, la memoria es frágil. En 10 años habíamos tenido 7 presidentes, casi 11, si cuenta a Rosalía Artigaga 48 horas, el triunvirato de 2 horas, ¿no? Si cuenta así son 11. Ningún gobierno en 96 había acabado con su periodo presidencial. Entonces se los había votado en muchos casos inconstitucionalmente, como el de la Bucaram. Pero es claro que se tiene que sacar un gobierno que no sirve. Por eso se creó un presidencialismo fuerte pero flexible. Necesitamos presidencialismo fuerte, se necesita poder para combatir las mafias mediáticas, para combatir las mafias económicas, para combatir ciertos estamentos de Fuerzas Armadas que se creen dueños del país. Pero flexible. Si no sirve ese gobierno, tenemos tener capacidad de cambiarlo antes de que destruya el país. Y eso incluye la Constitución con la revocatoria del mandato y, sobre todo, lo que se llama muerte cruzada, anticipación de elecciones, ya sea por pedido del presidente o por pedido de la Asamblea. Si tuviera algo de decencia, Lazo,
frente al evidente repudio nacional, casi unánime, y fracaso, llamaría, anticiparía elecciones, pero en lugar de eso nos quiere distraer con una consulta popular. Y cuando nosotros hicimos eso, usted tiene razón, nos llamaron golpistas. Si es constitucional, y lo peor de todo es que Lazo lo pedía contra mí. Yo lo hice en el 2009, y siempre me decía, bueno, vamos, y hubo tiempo. Pero si hubiera habido tiempo, íbamos, ponía mi cargo de disposición y sabía que le ganaba. Pero cuando él lo pide, o cuando él amenazó hasta hace unos meses a la Asamblea con anticipar elecciones, es democracia. Cuando se pide que anticipe elecciones porque no lo aguantamos como presidente, somos desestabilizadores. Y una reflexión adicional. Yo soy una persona muy responsable, Alexis, soy un demócrata convencido. Pero acuérdese que lo mismo pedí con Moreno. Me dijeron desestabilizador, incluso mi desesperación, ¿no? Ya con el COVID, dije, mire, llamen a Muerte Cruzada, saquen a este tipo y apoyamos a Nebot en la crisis. Busquen al menos a Nebot, porque al menos iba a saber gestionar la crisis. No me hicieron caso las decenas de miles de muertos que tuvimos que lamentar, y Ecuador también fue vergüenza a nivel mundial, pero lo de menos. Lo más grave son las muertes, los muertos en las calles de mi ciudad natal, Guayaquil. Es por favor que tengamos conciencia de patria, no seamos cómplices de los sueños con una pelota cuadrada de cualquier mimado ricachón como Lazo, que quería comprar la presidencia para que su familia, además de los millones de dólares, también tenga un presidente en la familia. Ya basta de jugar con el país. Cualquier cosa que no sea empezar poniendo su cargo a disposición será una burla para el pueblo ecuatoriano. Y ojalá que se vaya lo más rápidamente posible, porque está destrozando al país. Es un tipo innoble, es capaz de decir cualquier cosa. ¿No ven cómo nos ha engañado? Una doble moral. O sea, cuando él pedía la revocatoria de mandato era demócrata, ahora sí somos desestabilizadores que pedimos revocatoria de mandato. Cuando nosotros utilizamos el avión presidencial o los dos aviones ejecutivos para trabajar día y noche por toda parte del mundo, eran lujos socialistas. Cuando él lo utiliza para pasear, entonces sí tiene derecho. Y así le puedo seguir nombrando sin número de contradicciones. Entonces, engreído, innoble, mentiroso, corrupto. Él me dice corrupto a mí. Bueno, ¿dónde están mis cuentas? Las cuentas de él sí sabemos dónde están. Pandora Paper, que ha sido protegido por toda la prensa cómplice corrupta del país, hegemónica me refiero, que ha sido protegido por un sinvergüenza que funge de contralor, por un procurador, una fiscal cómplices. Eso es otra cosa. Pero el único corrupto, ¿sí? O no el único, pero los corruptos siempre fueron ellos. ¿Usted cree que 5 años de persecución, cuando te han contratado a esta empresa para seguirlo, ver nuestros movimientos migratorios financieros, si fuéramos corruptos no hubieran descubierto algo? Ya nadie puede creer eso a no serlo fanatizado por el odio. En todo caso, eso demuestra la desesperación de este pobre hombre. No tiene otro argumento que insultar, que difamar, y cada vez se hunde más porque ya nadie le cree. Así que a mí no me ponen de mal humor esas preguntas, Licenia, por el contrario. Me dan la oportunidad de decirle que yo tomo las ofensas según la calidad del ofensor, y viniendo de este señor son hasta el obvio. Es tan mentiroso que hace unos meses me llamó para tratar nuevamente de llegar a un acuerdo. Y ahí sí lo puso en su lugar, le dije todo. Yo le reclamé porque me había acusado de haber dado parte del territorio nacional para el narcotráfico, absurdos así. ¿Usted cree que se puede dar parte del territorio nacional al narcotráfico? ¿Dónde está la Fuerza Armada? ¿Dónde está la policía? Debería ser cómplice todo el Estado. Esa babosada, dice este tipo. Ustedes también me han calumniado porque en Pandora Paper involucrado a mi familia. Usted le involucró, usted es culpable de Pandora Paper. ¿Qué? Y ustedes me acusaron de Fredo Bacari. Usted es culpable de Fredo Bacari. Usted se enriqueció con las lágrimas de nuestro mirante. Le dije todo lo que tenía que decir y esa conversación acabó muy mal. Usted ve la indecencia, la inmoralidad de este pobre hombre, que cuando le conviene sí me llama para tratar de que lo apoyemos en el gobierno, y cuando le conviene soy prófugo, corrupto y todas las babosadas que dicen. Por odio a Correa. Entendamos lo que se ha perdido. Pero en todo caso, ¿cuál es la solución para esto? No es quejarnos solamente. Es saber votar, pero no podemos ya seguir cometiendo los mismos errores. No es que nos engañaron, pero ¿cuántas veces nos han engañado? ¿Quién podía creer un Lazo? La tontería que decía. Ofreció hasta girar la avenida del Palencio. Es que Aarón me caía mal. Por caerte mal entregas al país, a su sepulturero. ¿Qué nos pasa, ecuatoriano? Ese es uno de los problemas de su desarrollo. Somos demasiado viscerales y no cerebrales. Que Correa me cae mal, así no puede salir mis hijos a la calle, se asesinen a mi vecino, así me pidan vacuna en mi negocio, con tal de que no gane Correa, voto en contra. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? No podemos llegar a ese nivel de sectarismo, de pensar con las vísceras. Está en juego la patria, está en juego nuestra familia, está en juego el futuro. La forma de recuperar la patria es sabiendo votar, y las elecciones del 2023 es una gran oportunidad. Esa es otra tontería, el lugar común, ¿no? Es lo que buscan es el poder. No, buscamos sacar al país de su desarrollo, darte un buen vivir. Pero para eso se necesita el poder. Nosotros no tenemos poder económico, poder militar, poder mediático, que son los que nos han tenido 200 años de su desarrollo. El único poder que podemos tener, el poder popular, el apoyo de la gente, y el poder político. Poder político para transformar nuestra sociedad y tener esa sociedad el buen vivir, con equidad, con prosperidad, con dignidad, con seguridad, que creo que es lo que todos deseamos. Pero entendamos, el arma que tenemos en el siglo XXI no son las protestas. Yo no estoy muy de acuerdo ni siquiera con lo que hizo Isa, porque hemos perdido la perspectiva. El gran logro fue 15 centavos menos el galón de gasolina después de 6 muertos. ¿De cuántos heridos? ¿Cuánta gente que perdió el ojo? ¿Cuánta destrucción de propiedad pública y privada? ¿Qué nos pasa, ecuatoriano? Además de que la CONAIE, nos gusta o no, fue cómplice de Moreno cuando llamó al voto nulo, y muchos sectores votaron a favor, de Lazo y de Moreno también. Entonces, el arma que tenemos es saber votar. No nos debemos engañar nunca más. Jóvenes queridos, vean los datos, revisen la historia. Es innegable cómo avanzó el país del 2007 al 2017. Es innegable cuánto nos han destruido, cuánta degradación existe. No volvamos a errar. No permitamos que nos vuelvan a engañar. Villavicencio, porque la corrupción desborda por los otros costados. Entonces, qué daño que han hecho a la patria por el odio. Pero en todo caso, ese fue un punto de quiebre frente a ese 30 de septiembre de 2010. Nos vencían, lo que está pasando ahora hubiera pasado hace 12 años.
Como yo dije, yo salgo aquí como presidente o como cadáver y los vencimos. La gente por primera vez en historia salió a las calles no para apoyar el derrocamiento de un gobierno, sino para defender a su gobierno poniendo el pecho a las balas. Un punto de quiebre y ahí logramos controlar definitivamente la policía. Si usted ve lo que pedían, ciertos sublevados, que les devuelvan, por ejemplo, tránsito, que se le había dado a los municipios. ¿Por qué? Porque es la fuente de corrupción. Extorsionar a los automovilistas, que si se pasa un padre más plato te meto preso. Querían eso, ¿no? Querían que se den impunidad a muchos policías que habían sido acusados por tortura, por atentados a derechos humanos. Entonces, fue un punto de quiebre. Nos vencían o cedíamos. Lo que está pasando ahora en la policía hubiera sucedido hace 12 años. Como arriesgamos la vida, y gracias a Dios tuvimos que lamentar muertes en manos criminales, pero venció la democracia, logramos esa época de prosperidad hasta el 2017, donde sobre todo a partir de la consulta del 2018 todo volvió al pasado. Policía, cortes, una justicia cooptada, corrupta, que condena por influjo psíquico, pero declara inocente a los Isaías. Fiscalías ineptas, pero totalmente entreguistas. Procurador que es capaz de decir sin sonrojarse que el BID no es banco para darle un puesto a un ministro entreguista. Entonces, de ahí, del 2018, sobre todo, empezó una decadencia total. Primero, el caso de Brasil no fue tan lejos como el caso ecuatoriano. Ni siquiera el caso boliviano, donde hubo mucha brutalidad, pero menos sutileza, menos profundización y con mayor sutileza, como hubo en Ecuador. Un tipo como Moreno, que generaba empatía por su condición, ¿no? Ese tipo destrozó el Estado de Derecho. Trujillo se declaró emperador, destituyeron hasta la Corte Constitucional con el aplauso de los periodistas corruptos y destruyeron todo, todo. Cambiaron 70% de la Corte Nacional, dejaron 30% de los jueces que le juraron amor eterno y odio a Correa y metieron 70% a dedo para perseguir al correísmo. Se tomaron todo, no hay dónde recurrir a nivel interno de Ecuador. En Brasil sí había. Y jueces honestos finalmente le dieron la razón a Lula. Primera reflexión. Segunda reflexión, entendamos que esto no es solo contra nosotros, que ya es suficiente, porque la injusticia contra cualquier ser humano es una injusticia contra la humanidad. Pero es contra nuestra democracia. Cuando metieron preso a Lula, no le dejaron ser presidente y le hicieron presidente a Bolsonaro, un fascista. Cuando a mí, horas antes de inscribirme como candidato, me impidieron ser candidato y regresar a mi patria, el 17 de septiembre a las 20 horas fue la sentencia definitiva, me tenía que inscribir el 18 de septiembre como candidato por asambleísta de los migrantes, y así podía volver a mi país con inmunidad. Entendamos que no solo me roban la tranquilidad, la reputación, probablemente la libertad, sino que le robaron la democracia al pueblo ecuatoriano. Le hicieron presidente a Lazo, porque fue crucial que no pudiéramos estar en el país para las elecciones. Hubo mucho desorden, especulación. Entonces entendamos, no es solo contra nosotros, es contra todos. Tercera reflexión, lo que felizmente está pasando en América Latina, esta segunda ola progresista, no es independiente de la primera ola progresista, consecuencia de la primera ola progresista. Porque la gente puede comparar, pues mira lo que está pasando en Ecuador. O sea, somos de lejos el movimiento político con mayor apoyo. Si pudiera ser candidato le gano 3-1, pero porque ya la gente puede comparar. O sea, puede engañar 1 año, 2 años, pero no 5 años, diciendo que cuando estábamos bien estamos mal y ahora que estamos mal estamos bien. Cuando estamos bien porque Correa tenía pacto con las mafias y ahora que estamos mal es porque se están combatiendo las mafias. Pacten con las mafias, no sean malitos, pues le va a decir cualquier persona con algo de inteligencia. Entonces ya la gente puede comparar. Y por eso el regreso de esos gobiernos progresistas. Una nueva reflexión. Si gana Lula en Brasil, creo que por primera vez en la historia, las 4 principales economías latinoamericanas estarán en manos de la izquierda, con gobiernos de izquierda. México, Brasil es la primera, después México, después Colombia y después Argentina. Eso es algo inédito y se puede hacer muchísimo. Entre ellos, repotenciar CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, y recuperar UNASUR criminalmente, eliminada por Moreno con el aplauso de cierta prensa, inentendible. Primera vez que Quito era sede de un organismo multilateral. Quito, la capital de Sudamérica, y aplaudieron cuando eliminaron UNASUR. Realmente la historia no sabrá jugar. Expresidente, usted mencionaba hace unos instantes que el presidente Lazo le llamó para tratar de llegar a un acuerdo con usted. ¿Un acuerdo para qué? ¿Qué pretendía? No me acuerdo si era la ley Lazo? de inversiones, una ley que revisen la época en que dijo una de sus tantas babosadas que habíamos dado parte del territorio nacional, entregamos al narcotráfico. Lo dice como de seguro, todos saben que se dio en el gobierno de Correa un espacio en el territorio nacional para el narcotráfico. Por esa época tuve el descaro de llamarme, no sé qué ley se estaba discutiendo, no recuerdo, ley de inversiones o algo así, y bueno, lo puse en su puesto, ¿no? Porque ya demasiada hipocresía, demasiado cinismo. Estoy dispuesto a sacrificar muchas cosas, en mis sentimientos personales, por mi patria. Sí, pero tampoco se puede cruzar líneas rojas, tampoco se puede romper principios, tampoco se puede lidiar con un cínico que te insulta públicamente para después llamarte y pedirte un acuerdo. Hay 2 cámaras, una para nobles, otra para gente vulgar, comunes, donde los cargos son hereditarios y son por tener títulos de nobleza otorgados por un rey, donde hay 25 obispos de una iglesia y donde el rey de ese país es también el jefe de esa iglesia y donde hubo una reina 70 años como jefe de Estado. Cuando nosotros nos dicen que la alternabilidad es un valor democrático, 70 años como jefe de Estado. ¿Qué opinaría? Cuando ese país se llama Reino Unido. Y es problema de ellos, a nosotros no nos interesa, y le ha funcionado además, es un país desarrollado. Nosotros debemos crear nuestras propias instituciones, pero ni para eso servimos. Copiamos hasta los shows ridículos que hacen los gringos, y por eso pagamos royalties. No tenemos capacidad de crear algo nuestro. ¿Quiénes nombraban las autoridades controlantes? La Asamblea Nacional, pues. Usted quiere una Yoli, un Quispe, nombrando a una María Belén Cordero, Villavicencio nombrando autoridades de control. Esto era corrupto. Se nombraba un fiscal por parte de los social cristianos, le daban los votos, siempre y cuando no persiga a los alcaldes social cristianos. Queremos volver a eso. Tanto criticaron a Poli. Poli fue electo inicialmente con ese sistema. Y yo cuando llegué tenía la terna ahí, del Congreso, como se llamaba en aquel entonces.
Por eso se creó el Consejo de Participación, consejeros elegidos por concurso nacional de mérito, organizado por el Consejo Nacional Electoral, que a su vez designan comisiones especializadas para que por mérito se nombre contralor, fiscal, procurador, ¿no? Entonces, pero como no ganaban ellos, entonces dijeron que todo está mal. Vamos a elecciones. En elecciones perdieron, los destituyeron. ¿Cómo han manipulado ese Consejo de Participación? Ellos crean el problema y te venden la solución. Pues ahora la solución es pasarle nuevamente la asignación de autoridades a la Asamblea Nacional. No, la solución es tener un buen gobierno y que se respete el Estado de Derecho. Era un modelo que estaba funcionando bastante bien, pero no ganaban ellos. Y se hacían una mentira. Que Galo Chiriboga era mi tío, Galo Chiriboga no es mi tío. Que Juan Bisueta, apoyado por el MP, debió ganar. Juan Bisueta sacó 11 sobre 20 en el concurso que hizo el propio Trujillo. Entonces, todas son mentiras posicionadas por una prensa que no solo no ama la verdad, no ama a su propia patria, que qué daño. De hecho, a su patria me refiero, como siempre, a la prensa hegemónica. Bueno, en todo caso, eso es el Consejo de Participación Ciudadana. Fuerzas Armadas, mira, aquí tengo la Constitución. Siempre las Fuerzas Armadas han podido ayudar en seguridad ciudadana. Este es el artículo 158. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Ya con eso sería suficiente, pero para abundar. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial. Fundamental. Y complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Más claro no canta un gallo. Pero como había jefes militares que se resistían a ayudar a la policía cuando yo se los pedía, con el apoyo de cierta prensa, ¿no? Nosotros mismos hicimos la reforma para poner más claramente que las Fuerzas Armadas, sin lugar a dudas, podían apoyar a la policía. Eso lo planteé en 2015. Vaya a ver qué decía Lazo. Que quería reprimir, militarizar la policía, militarizar la sociedad. Empezó a denigrar a la reforma, que pasó finalmente en 2016, y por odio a Correa la derogaron en 2017 o 2018, no recuerdo. Esto ya se aprobó, no era necesario, era para abundar, para precisar. Y ellos mismos lo derogaron. Ese es el nivel de hipocresía que estamos enfrentando. Fuerzas Armadas, para que vean cómo son las cosas. Luego estaba lo de la extradición. Extradición, llevamos 70 años de historia de no extraditar nacionales, como la inmensa mayoría de países del planeta, empezando por Estados Unidos, que no le extradita a sus nacionales. ¿Cuáles son los países que buscan extradición como Colombia con Pablo Escobar? Los países fracasados, a los cuales se le fue la situación de la mano. Los gobiernos vasallos, incompetentes, que no tienen más remedio que pedir caridad, ayuda, rodillas a nivel internacional, como acaba de hacer Lazo en la ONU, humillando nuevamente al país. Entonces, por incompetentes que están buscando esta solución. Esta no es la solución es tener un buen gobierno. Y lo de la asamblea, el número de asambleístas, ya es burlarse del país. Ellos mismos causaron el problema de la asamblea, cambiando el método de Hunt al método de Wester. ¿Sí se acuerdan, compañeros, verdad? Dicen que se acuerda, Alex. Método de Hunt. Si había 2 asambleístas en una provincia y le ganabas 2 a uno al que seguía, tenías 2 de 2. Ahora hay que ganarle 3 a 1. Con eso potenciaron las minorías y estos independientes que son unos mavericks y mercaderes de la política, y tenemos lo que tenemos en la asamblea. Entonces, no le mientan al país. Ellos te generan el problema para después venderte sus soluciones. Claro, como un asambleísta es más fácil comprar un asambleísta, ¿verdad? Más fácil obtener una mayoría. No se dejen engañar. La solución está en volver al método de Hunt y en tener un buen gobierno que respete el Estado de Derecho. Algunos dicen, por caer en lugares comunes y darse la demócrata, siempre es bueno consultar al pueblo. No es verdad. Para que una consulta sea buena, debe ser legal. Y hay consultas ilegales como la de 2017, con leyes retroactivas, 2018, con atentado a los derechos humanos, con preguntas manipuladas, con la información en los anexos, como fue la consulta de Alarcón después que destituyeron a Abdalá Bucarán, que fue un golpe de Estado, pero hizo una consulta en el momento de la iracundia popular para que les aprueben todo lo que habían hecho, pero eso no legitima nada, sigue siendo ilegítimo. En Suiza les han anulado consultas populares por falta de información. Entonces, primero, la consulta debe ser legal y debe ser legítima, no para distraer a la gente, no para ocultar la incapacidad de un gobierno. Si quieren que sea legítima esa consulta popular, la primera pregunta debe ser, ¿usted está de acuerdo que Guillermo Lazo siga siendo el presidente de los ecuatorianos? Si no hay esa pregunta, todo es una burla, y a un gobierno como el de Lazo se le dice sencillamente no. Bueno, yo tenía casi la misma popularidad que Bukele, con toda la prensa en contra, y la confianza en la democracia era altísima. Así se puede hacer las dos cosas. Mira, obviamente no comparto algunas cosas de Bukele. Yo le pregunto, ¿quién hablaba de El Salvador antes de Bukele? O sea, él encontró un país destrozado, dirigido por las maras, por las mafias. Y ahora se ha convertido en un país extremadamente seguro. Lo que hay que tratar es controlar los excesos que ha cometido, si es que se los puede evitar. Porque en otros casos, por supuesto, no se puede atentar contra derechos humanos, pero sí se puede restringir ciertas cosas por un bien mayor, que es darle seguridad a los salvadoreños, ¿no? Como se hace en muchos países. Acá en Europa empezó la guerra Rusia-Ucrania, son campeones de libertad de expresión y prohibieron los medios rusos, porque pueden poner en peligro la seguridad. Y yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que le digan a los otros libertad de expresión cuando ellos la limitan de acuerdo a sus intereses. Imagínense con ese criterio, ¿no? Si nosotros limitáramos en nuestros países los medios que desestabilizan, CNN no podría ingresar a Ecuador o a Latinoamérica. Entonces, yo creo que a grandes males, grandes soluciones. Creo que Bukele tomó un país con gravísimos problemas y ha tenido indudablemente grandes logros. No estoy de acuerdo con todo lo que hace, pero el clamor de los salvadoreños era por seguridad y le da esa seguridad. Lo que hay que buscar es no tratar de destrozarlo, desestabilizarlo, sino que cumpla con la Constitución, con los derechos humanos, pero también con ese deseo de los salvadoreños de tener finalmente seguridad, porque era uno de los países más violentos del mundo, El Salvador, antes de Bukele.
y cosas así. Quito, a Pichincha, al pueblo ecuatoriano. Un inmenso abrazo. Adelante, a no perder la esperanza. Gracias. Vamos a salir adelante. Muy La amable. victoria siempre. Y la verdad, amigos, que impactado con estas declaraciones, que el señor Lasso tenga que pedir ayuda al señor Correa, con todo lo que le ha criticado, con todo lo que ha dicho, la verdad que es impresentable. Vemos que en política esto que debería ser tildado hasta de corrupción, queda por lo bajo y por lo menos en el olvido. Si el señor Correa no lo revela, nadie supera de esto. ¿Y por qué me irás por corrupción? Sí, porque si le acusa a otro de corrupción y él también lo busca, ahí existiría una corrupción, porque él no tiene ni siquiera la ética para mantener sus ideales. Pero bueno, ¿qué se puede esperar del señor Lasso? Ya todo lo dicho está en el video, creo que no queda más por decir. Por ahora creo que despedimos el programa, esperando que por favor te suscribas al canal de YouTube, que actives la campanita y que nos dejes tus comentarios. ¿Qué te parece esta revolcada del señor Correa al señor Lasso? Por ahora nos despedimos, tu buen like, activa la campanita y nos vemos, mis amigos. Chau, 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 chau.